Si me acompañan de pie, hermanos, si abren sus escrituras en el libro de San Juan, vamos a ir directo a la palabra, amén. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, vamos a estar, amén. Dice así su palabra, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una vez más dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das día tras día, Señor. Tu misericordia, tu bondad, Señor, tu gracia, Señor, todos los días, Señor. Estamos aquí por tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que esta noche abras nuestra mente una vez más, Señor. Ensancha nuestro corazón, estira nuestro corazón para poder amarte más, Señor. Estira nuestra mente para poder conocerte más a ti, Señor. Ayúdanos a poder comprender un poquito más de tu gran amor, Señor. Ayúdanos a comprender un poquito más de tu gran amor por nosotros, Señor. Bendícenos con tu espíritu, Señor, una vez más, con tu presencia. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte más a ti, Señor. Te ponemos todo en tus manos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Bueno, tomar asiento, hermanos. Vamos a mirar el tema de porque de tal manera. Amén. Antes del versículo 16, que yo me imagino que son bien conocidos ese versículo. En versículos anteriores, Jesús está teniendo un diálogo con un maestro de la ley, Nicodemo. En este discurso, en este diálogo que está teniendo el Señor con Nicodemo, Nicodemo viene a verlo de noche y le dice: maestro, rabí, sabemos que tú tienes que venir de Dios, porque lo que tú haces no lo pudieras hacer si Dios no estuviera contigo, si tú no vinieras de Dios. Nicodemo ya había visto la mano de Dios en Jesús y vino de noche a ver. Y Jesús no discrimina, miramos la palabra de Dios, y tampoco nos impresiona que era un maestro de la ley, Nicodemo. Jesús le dice directamente a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo viene impresionado con Jesús. Rabí, yo sé que tú vienes de Dios, hay algo especial contigo. O sea, él estaba mirando los señales, él estaba mirando los milagros, él estaba mirando lo externo. Y Nicodemo, hermanos, ¿se acuerdan? Era un maestro de Israel, era un gran maestro de Israel. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, muy religioso, muy estudioso, no entendía las palabras que decía Jesús. Y Jesús le dijo: eres un maestro de Israel y no entiendes eso. Y Nicodemo perdido. Y Jesús le dice: si no creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? En este diálogo, hermanos, ese discurso, uno puede aprender mucho de Jesús aquí. Y a través ahorita de esta noche, una pregunta, hermanos, que se puede hacer a usted mismo cuando mire la palabra es: ¿quién nos está enseñando este texto del carácter de Dios? ¿Quién nos está enseñando este texto, este diálogo del carácter de quién es Jesús? Jesús no le estaba diciendo: mira, ese señal lo hice así, ese milagro lo hice por eso. No, Jesús le dice directamente al corazón del hombre: tienes que nacer de nuevo. No necesitas, en otras palabras, no necesitas adoptar una religión, Nicodemo. No necesitas adoptar normas y principios solamente. Tienes que nacer
de nuevo. Nicodemo, hermanos, una vez más era un líder. Me imagino que dirigía las sinagogas, tenía ministerio, tenía respeto en el mundo, conocía la ley y la enseñaba. Y aún Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. En otras palabras, Jesús le está diciendo: la ley tiene un propósito, pero no salva a nadie. La ley tiene propósito, pero no puede salvar a nadie. Las reglas y normas tienen propósito, pero no salvan a nadie. Los principios, las normas buenas tienen un propósito, pero no salvan a nadie. Por eso le dijo el gran maestro: es necesario que nazcas de nuevo. Después del diálogo empieza el sermón, y ahí entra Juan 3:16. Pero antes del sermón, Jesús quería pintar esta foto. Él está teniendo un diálogo con un religioso, y Jesús le está tratando de explicar que hay algo mucho más que conocimiento, algo mucho más que religión. Aunque sean buenas cosas que hagamos, Cristo está sobre las cosas. Nacer de nuevo está sobre lo que podemos hacer en este mundo. Tenemos que nacer de nuevo. Cuando miramos, hermano, la Biblia, podemos mirarla en tres formas, o hay tres temas que sobresalen en la Biblia. Está la creación, está la caída y está el plan de redención. Cuando miramos la palabra, miramos creación, miramos la caída del hombre y miramos el plan de Dios, que es toda la escritura, de redimir a su pueblo, de levantar a su pueblo. Creación, caída y redención. Juan 3:16 es clave para ese plan de redención. Cuando esas palabras que le dijo Jesús a Nicodemo, esas palabras él vino de noche, no había nadie ahí, no había una audiencia. Pero esas palabras han trasladado miles de años a través de todo el mundo. Miles de años. Y han atravesado iglesia, auditorios, casas, hospitales, calle, cárceles, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Dios ve, hermanos, el estado caído, incapaz del mundo, y proporciona un camino: su Hijo para la redención de la humanidad. Déjenme decirlo una vez más. Dios ve, hermanos, el estado caído del mundo. Me imagino cuando Él estaba diciendo sus palabras, Él ve el estado caído y que somos incapaces, descapacitados totalmente por el pecado, y Él proporciona un camino: su Hijo, su precioso Hijo, para la redención de la humanidad. Y de ahí salen las palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo. La salvación, hermanos, comienza con Dios. De tal manera Él nos vio, de una manera divina. Él vio lo que nadie puede ver: el alma, el corazón de las personas. El hombre, hermanos, no cambia para ser aceptado y amado, Él cambia por amor. Nunca miramos en la palabra que Dios le dice: primero cambien y después los voy a amar. No estuviéramos aquí nosotros, definitivamente. El hombre cambia por amor de Dios, porque el hombre mira que está cayendo corto de la gloria de Dios. Mira que sus pecados, no puede ganarse el favor de Dios por hacer cosas buenas. El hombre mira que ha intentado todo y no puede ponerse bien con Dios. El hombre intenta todo y no puede hallar la paz. El hombre intenta todo: conocimiento, buenas obras, y mira que no puede. Hermanos, el Dios que vio al mundo, hermano, ese es el Dios eterno. Ese es el Dios autosuficiente. Él no depende de nuestro amor, nosotros dependemos de su amor. Él es autosuficiente. Él no necesita nadie lo trajo a la existencia. Él es un Dios trascendente, que Él se mete a su creación. Él es quien es inmutable, hermanos, imparcial, incomprensible. Él nos vio con amor. Ese Dios.
el Dios eterno, hermanos, el Dios autosuficiente, el Dios trascendente. Ese Dios es nuestro Dios. Podemos, hermanos, suponer que vio la condición del mundo pasada, presente y futura, porque Él tiene todo conocimiento. Él sabía, hermanos, que íbamos a necesitar un camino de poder ser salvos. Podemos decir, el justo, hermanos, de tal manera amó a los injustos. El sabio de tal manera amó a los necios. El bondadoso de tal manera amó a los ingratos. El juez justo de tal manera amó a los culpables. El Padre amoroso, hermanos, vio su creación, la condición que desobedece y no ama como debería. El ser humano siempre crea ídolos, creamos otros dioses, y sin embargo Él nos ama. Sin embargo, no merecemos el amor de Dios. Sin embargo, Dios nos ama. Ese amor, hermano, debe ser nuestra motivación, y el mensaje es la verdad. Nunca debemos de menospreciar ni menos disminuir el poder del amor de Dios en una persona. No podemos menospreciar. Es una palabra muy sencilla, usada muy casualmente, pero tiene un peso enorme. Enorme, el amor de Dios. No debemos de menospreciarla. El amor de Dios, hermanos, proporciona un camino. Dios ve lo que nosotros no vemos. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo. Casi se escucha como una contradicción, pero no es palabra de Dios. De tal manera, as you are, God loves you. El versículo, hermanos, comienza con los ojos salvíficos de Dios, que Él mira su humanidad y mira salvación. Necesitamos ojos como Él, necesitamos ser como Él. Como recipientes de ese amor, somos llamados a dar ese amor. Como recipientes del amor de Dios, somos llamados, tenemos un mandato de amar de esa forma. El que es santo, 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 hermanos, nos dio a su único hijo por los pecadores. El santo, santo, santo vio algo aquí en la tierra. Y su corazón se conmovió. Algo le movió a Dios, porque envió lo mejor de Él, su Hijo, por nosotros, por los perdidos, pecadores, ingratos, malagradecidos. Tú ponga la palabra, hermanos. Eso es lo que éramos sin Cristo. Y Él dio a lo más valioso, a su Hijo Jesucristo, por la humanidad, para proveer un camino. No hay muchos, hay un camino, y se llama Jesús. Pueden levantarse muchas personas, pero hay un camino. No va a cambiar, no pasa de moda ese texto. Hay un camino, y se llama Jesús. Y tenemos que confesar que Él es el Cristo. En Romanos 5, Pablo le dice a la iglesia: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, hermanos, Dios detesta el pecado. Dios no puede ver el pecado. Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios ama, hermanos, a los pecadores. Como le dije, por supuesto que Él no puede soportar el pecado, pero Él ama a los pecadores. A veces es difícil entender eso, pero Él ama a las personas. Él quiere que las personas no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Él quiere llenar su reino. Dios ama a las personas, hermano.
Estoy seguro, hermanos, de que Nicodemo cuando escuchó esas palabras, porque a veces cuando escuchamos Dios, mundo y amor mezcladas, como que causa a veces inquietud en los cristianos. Cuando escuchan mundo y Dios y amor, a veces no saben cómo arreglar las cosas. Pero Dios amó al mundo, no para ser como el mundo, para salvar al mundo. Yo me imagino que Nicodemo, igual como muchos religiosos, de repente se incomodan. Nicodemo era muy religioso, conocía mucho la ley. Me imagino que se le revolvió un poco el estómago cuando escuchó esas palabras. Y la razón es porque lo que Jesús, a veces, hermanos, en la palabra Jesús habla con más dureza a la gente religiosa. Lo miramos en los evangelios. Y no es porque no los ama, pero a veces la teología, las tradiciones nos pueden cegar y crea orgullo en la persona y no podemos ver mucho más allá. A veces la buena doctrina nos ciega, hermanos, al amor de Dios. A veces las buenas obras nos ciegan. Y Jesús le está diciendo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario. Nicodemo, hermanos, tenía al Salvador del mundo frente a él y lo perdió. No lo vio. Nicodemo, hermanos, tenía al maestro de maestros delante de él y no lo pudo palpar, no lo pudo ver. Necesitamos la ayuda de Dios para conocer a Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para poder conocer a Dios. Necesitamos el Espíritu Santo porque no podemos humanamente, hermanos. Hemos hablado con personas que no creen en el Señor o que están alejados y uno dice, como que le entra de un oído y sale por el otro, porque así es. Porque la obra la tiene que hacer el Espíritu Santo en las personas. Nosotros ponemos la semilla, pero el Señor causa el crecimiento. Nosotros ponemos, el trabajo del cristiano es semilla, semilla, semilla. Sembrar, sembrar y sembrar. Pero la cosecha va a venir. Amén. La cosecha va a venir, porque la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando sale, tiene un propósito. Pero el que causa el crecimiento, el que causa la salvación, no es el humano, ni la táctica del humano. Es solamente por la pura plena gracia del Señor. Que el Espíritu Santo obre en la persona, y eso se llama un milagro. La salvación es el milagro más grande, hermanos. Que Dios pueda tocar el corazón de un pecador y que la persona reconozca que está totalmente perdida sin Cristo Jesús y se rinda y deje todo por Jesús, se llama un milagro. Y solamente por Cristo Jesús. De tal manera, dice su palabra, que Dios amó al mundo, que Él dio su Hijo unigénito, hermanos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Piensa, hermanos, en la peor persona que puedas pensar. Jesús derramó su sangre por ellos. Piensa, hermanos, en las personas que se han ido de la fe, personas que han totalmente rechazado a Cristo. Jesús derramó su sangre por ellos también. A veces es difícil decir amén, pero la sangre de Cristo fue derramada, hermanos. Piensa en ti mismo, en nosotros mismos, en lo que hemos vivido en el pasado, en el presente. A veces, no a veces, pecamos por seguro. Y gracias a Dios que este texto es verdad todavía. Gracias a Dios que hay perdón de pecado, hermanos. Gracias a Dios, si un hijo se desvía, hay un padre que lo puede traer para atrás. Gracias a Dios que si una persona se desvía de la fe, hay hermanos que los pueden traer para atrás a la fe. Gracias a Dios que ese texto es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Él vino, hermanos, por los enfermos. Él vino por los ciegos. Él vino por los leprosos, por las personas marginadas que nadie quiere ver, las personas afuera. Él vino, hermanos, por las rameras. Él vino por los perseguidores. Él vino por los adictos. Él vino por los homosexuales. Él vino por los mentirosos, chismosos. Él vino por los ricos y pobres. Él vino por los políticos corruptos. Él vino, hermanos, y dio su sangre por ellos. Aunque no diga amén, es amén.
Él vino por lo peor de lo peor, y eso incluye nosotros. La salvación no tiene límites. El evangelio se predica, no tiene límites, hermanos. Tenemos que tener fe, pero no tiene límites. Nosotros predicamos a un Dios exclusivo, pero el mensaje es inclusivo. Nosotros predicamos a un Dios que no hay como nuestro Dios. Solamente hay uno es. Pero el mensaje es inclusivo. Jesucristo, el evangelio es para toda persona, hermanos. No importa qué tan bajo ha caído la persona, ellos pueden regresar. No importa qué tan lejos se mire la persona del Señor, Dios tiene el poder para salvar. Ese es el negocio de Dios, salvación. Predicamos a un Dios exclusivo. No predicamos a dioses, predicamos a un Dios, a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, a un Cristo que viene por su iglesia, a un Padre, a un Hijo, a un Espíritu Santo. Es un Dios. Lo predicamos con convicción, sin disculpas. Lo predicamos porque así es. Hay un camino. Sea que esté usted delante de una persona o miles de personas en la televisión, en el trabajo, es un camino, usted debe decir. No importa quién le dé la espalda, hay un camino y se llama Jesucristo. Hay uno que perdona pecados. Hay uno que dio su vida por nosotros y se llama Jesucristo. Y Él viene por nosotros y Él puede rescatar a los más corruptos. Él puede rescatar a las personas más perdidas, a los leprosos, a los ciegos, a los enfermos. Él puede levantar el muerto, porque la vida le pertenece a Cristo. Él da y quita. Bendito sea Jehová. Él da y quita. El trabajo de nosotros es bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Lo que nos da es prestado. Lo que nos quita nunca fue de nosotros. Lo que nos da, hermanos, todo es de Él, absolutamente todo. La vida es de Él, lo más valioso que tenemos en la vida, y le pertenece a Él. El respirar es de Él. Todo lo que podemos acumular en este mundo es de Él. Todo es de Él, todo. El Padre le dio todo a Él. Todo fue creado para la gloria de Cristo. El Padre lo amó, le dijo: todo es tuyo, tú tienes dominio sobre todo. Incluyendo nosotros, somos de Él. Absolutamente todo es de Él, hermanos. Por eso decimos: bendito sea Jehová, porque Él me ha amado. No, de tal manera me amó para cambiarme, para que no sea igual, para transformar mi vida. Ese es nuestro Dios. El Dios de la eternidad a la eternidad nos vio. Él vio el pasado, el presente, el futuro, y dijo: yo voy a dar a mi hijo. Y cuando Él vio, nos tuvo que ver a nosotros, porque murió por nosotros, porque aquí estamos. Y decimos: bendito sea Jehová por ese regalo, por ese milagro. Si nadie te lo ha dicho, hermanos, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Si tú tienes problemas, Dios te ama. Si tú tienes problemas, Dios te ama. No dije que te lo va a solucionar, dije que te ama. Si de repente tienes crisis, Dios te ama. Si pasan cosas que no sabes por qué están sucediendo, Dios te ama. Eso es suficiente para nosotros. Él estará con nosotros. El amor de Dios es incomprensible, no se puede entender, hermanos. Es inmovible, no se puede, no se mueve, no es como nosotros, no es variable, es imparcial. Él no da un poquito más a esta persona, un poquito menos a él. No, Él nos da todo. Él nos da todo a nosotros. Él no es como nosotros. Y bendito sea Jehová por eso. Gracias que no es como yo. Amén. Gracias que Él es el Dios eterno. Por eso, hermanos, podemos decir: bendito sea Jehová, porque de tal manera amó Dios al mundo. Podemos declarar ese sermón. Podemos decirlo con confianza, con certeza, porque es verdad. Es palabra inspirada por Dios y es relevante para hoy.
Porque hoy, igual que entonces, hay personas que se congregan que a veces no son salvas. Si Judas anduvo con Jesús, le cuidaba el dinero, comía con Jesús y aún no lo conoció. Podemos estar tan cercas, almost, but almost is not there. Casi ahí, no es ahí, hermanos. Tenemos que estar en Cristo Jesús. No, casi en Cristo. No, en Cristo Jesús. Cubiertos por Cristo Jesús. Para cuando nos mira el Padre, Él mira el Hijo en nosotros. Mira la sangre de su Hijo en nosotros. Cuando el Padre nos mira, Él mira a su precioso Hijo en nosotros. ¿Cómo? Yo no lo entiendo, hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios que no me mira a mí como soy. Pero yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Soy justificado ahorita y seré justificado cuando me levante. Soy salvo ahorita y tendré salvación cuando me levante. Él mira su precioso Hijo en nosotros. Son cosas que no podemos entender, pero podemos mirar, porque de tal manera Él amó el mundo. De tal manera amó el mundo. De tal manera, el amor, hermanos, cambia vidas. El amor cubre multitud de pecados. El amor, hermanos, restaura, hermanos. El amor levanta. El amor de Cristo es puro. El amor de Cristo, hermanos, es totalmente no de este mundo. El mundo ha distorsionado la palabra amor, que a veces ni podemos predicarla de temor, porque el mundo distorsiona las palabras, pero Cristo nos ama. El amor del Señor es puro, es recto, es verdadero y salva a las personas. El amor de Él no es un amor emocional, no es un amor de material, no, es un amor profundo, es un amor sacrificial. Y gracias a Dios por eso, que tenemos un Dios exclusivo, totalmente diferente, pero con un mensaje inclusivo para toda persona. Y ha dado a su Hijo unigénito. Ahí viene la inclusividad, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, que crean en Él y no se pierdan, que crean en Jesucristo, crean en Él. Cuando Martín Lutero estaba en una clase, te dice, con sus estudiantes, Martín Lutero reformador en 1500, él dijo, pues por la fe viviremos. Empezó a entender la palabra arrepentimiento. Y uno de los estudiantes se dice que le dijo, ¿cómo solamente por creer? ¿Cómo que no van a hacer obras? Los estudiantes. Y Martín Lutero paró la clase y se volteó y le dijo, ¿tú crees que el creer es fácil? El estudiante dijo, ¿cómo es posible que la gente va a llegar a conocer al Dios Todopoderoso, al Altísimo, solamente por creer? Y Martín Lutero le dijo, ¿tú crees que el creer es fácil? Porque el creer, hermanos, transforma a la persona totalmente. No es una decisión de 5 minutos. No, es una decisión de toda la vida. No es una decisión de 3 lágrimas. No, es una decisión de trabajo, que me voy a yo esforzar a seguir al Señor por toda mi vida. Porque yo creo en Él, mi vida se mira diferente. Porque yo creo en Él, todo lo que yo hago es en dirección a la voluntad de Dios. Porque yo creo en Él, ya no vivo por mí, sino Él vive en mí. Porque yo creo, hermanos, todo lo que me rodea se trata de Él, sin exageración. Así es la vida del cristiano. Nuestra vida es Cristo, y el morir es ganancia, porque estamos con Él. Todo lo que hacemos, dijo Pablo, la única meta que tengo, sea presente o ausente, es ser agradable a Él. La única meta que yo tengo, dijo Pablo en la segunda carta de Corintios, dice, es ser agradable. Es lo único que yo quiero, sea que esté aquí o esté allá. This is the goal I have. Es la meta que yo tengo, ser agradable al Señor. Sencillo, hermano.
pero tiene una profundidad eterna esto, de ser agradable a Dios, de querer amarlo a Él por el amor que nos dio a nosotros. El amor de Dios, hermanos, es grande. Quedamos cortos en palabras, no importa de qué forma lo queremos expresar. El amor de Dios es muy grande para nosotros, pero nos lo da a nosotros. Es muy grande para comprenderlo, pero lo sabemos que Él nos ama, lo creemos, lo sentimos. Nosotros vivimos en ese amor de Él, y gracias a Dios por Él. Gracias a Dios que Él dio su Hijo, el regalo más grande a la humanidad, el milagro más grande a la humanidad, que su Hijo vino a nosotros. El hombre siempre quiere escalar a ser un Dios, y nuestro Dios vino a nosotros. Su hermoso Hijo para un mundo sucio, su precioso Hijo para un mundo que no lo merece, pero Él dio su sangre por nosotros. Él, nacido de una virgen, tomó forma humana y caminó entre los hombres, dice la palabra en San Juan. Vivió sin pecado. No fue solamente un profeta, un maestro. Él es el Hijo de Dios. Sí, trajo buenas enseñanzas, pero es mucho más que un maestro. Él es el Hijo de Dios. Sí, Él caminó entre los hombres, pero no era como los hombres. Vivió sin pecado, 100% hombre, 100% divino. Es nuestro Dios. Él se llama el Dios hombre, the God man. No hay nadie como Él. El camino, la verdad y la vida le pertenecen a Él solamente. El camino, la verdad y la vida es Él, hermano. No podemos inventar otro camino, buscar otra verdad, hermanos, vivir otra vida. No, es Cristo Jesús. El mensaje más sencillo, a veces lo complicamos demasiado. Es el mensaje más sencillo, hermanos, que de tal manera, así como estás, sucio, perdido, totalmente fuera del radar, Dios te ama. Dio su Hijo por ti. Por eso podemos decir a una persona perdida: Dios te ama. A veces nos cuesta sacar las palabras, pero Dios ama a las personas. Aunque nosotros nos batallemos, pero Dios ama a las personas. Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 45:22 está el Juan 3:16 en el Antiguo Testamento. Y dice el profeta: mirad a mí y ser salvos. Mirad a mí y ser salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Juan 3:16 en el Antiguo Testamento. Mirad a mí, miren hacia mí y ser salvos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hermanos, tenemos que mirar hacia Él. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que mirar la cruz. Miren hacia Cristo Jesús. Por eso dijo Isaías: mirad a mí y ser salvos, todos los términos de la tierra. Todo. Miren hacia Dios. Dijo: porque yo soy Dios exclusivo y no hay más. That's it. No hay más. Solo hay un Dios. Y gracias a Dios, creen en Dios. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, creen en Dios, creen en Él. Corran hacia el Salvador, podría decir. Corran. Si estás lejos de Él, corre. No camines, corre hacia el Salvador. Aférrense a la cruz del Calvario, porque ahí está Cristo. Él fue resucitado. Pero tenemos que mirar la cruz y decir: Señor, ayúdame a mí. Ahí encontraremos al precioso Salvador. Cuando miramos hacia Él, encontraremos al precioso Salvador, el que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, que todo aquel que cree en Él, no una selección, todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si se pone de pie, hermanos. Dice un himno
en inglés traducido en español dice: Salvador, bendito Salvador. Escucha mientras cantamos, corazones y voces elevadas, alabanzas a nuestro Rey. Todo lo que ofrecemos, todo lo que esperamos hacer, cuerpo, alma y espíritu, todo lo rendimos a ti. Cada vez más clara amanece la luz del cielo en nuestra tristeza, trayendo noticias del perdón de los pecados. La vida ha perdido sus sombras, pura la luz interior. Has derramado tu resplandor sobre un mundo de pecado. Ese es nuestro precioso Salvador. Y cuando lo conocemos, podemos cantar: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Hallé un buen amigo, hallé un buen amigo. Porque encontrar a Cristo, hermanos, no es de un domingo. No es de un día especial solamente. No. Eso es de toda la vida. Encontramos el mejor amigo. Jesús es un maestro, si es el rey, si es un profeta, si es Dios encarnado, si es todo eso, pero también es nuestro amigo. Dios envió a su Hijo a nosotros. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y ya me guarda por sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas ha hecho por mí. Porque de tal manera, grandes cosas ha hecho por mí. Su amor es grande, hermano.